Muy bien, amigos, estamos a las 15 horas 50 minutos, en una tarde muy cálida en Montevideo, con cielo muy plomizo. Pero lo importante es que está Carlos Pita, y bueno, íbamos a hablar de Gaza, pero realmente hay otro tema que preocupa y mucho más. Es en Latinoamérica, un pueblo muy sufrido, que le ha costado a lo largo del siglo XX tener estabilidad política e institucional, un país en el que todas las semanas había un golpe de Estado, muy rico en minerales, muy rico en la extracción de esos recursos, y un país muy empobrecido, donde hay una fuerte presencia además de población indígena, con muchas etnias indígenas, con un valor y un peso cultural significativo. Hablamos de Bolivia. Carlos, bienvenido. Bolivia tiene un nuevo presidente, pero la situación es muy compleja. Sin duda que lo es. Al hacer la introducción, Leo, estimadas amigas y amigos oyentes, pintó un panorama que quizás le hiciera una pequeña corrección. Hasta que el MAS ganó la primera vez la presidencia de la República, Bolivia había sido un país que había vivido una inestabilidad política crónica permanente. Cuando el MAS ganó, pasaron dos cosas en Bolivia. Contrariamente a lo que dice casi toda la prensa occidental, y sobre todo la grande, la de Europa y la de Estados Unidos y otros países. Pasaron dos cosas fundamentales. La primera es que, por primera vez, el 75% de la población de Bolivia, que vive básicamente en el occidente boliviano, empezó a participar de la actividad de la nación con plenos derechos reales. Estamos hablando de la mayoría de la población, ¿no? Y dejó de sufrir un racismo brutal, impresionante. Estamos hablando de la mayor cantidad de población de Bolivia. El 75% es lo que estoy diciendo. Hasta ese entonces, que el movimiento del socialismo ganó la presidencia con Evo Morales, gobernaban básicamente Bolivia, quienes eran electos básicamente por el oriente, por Santa Cruz, por el oriente criollo, por los descendientes de europeos, digamos, por decirlo de alguna manera, por la población más bien blanca, no indígena. Santa Cruz que siempre quiso ser un estado independiente, quiso alejarse de Bolivia, hasta el día de hoy sueña con eso. Efectivamente. Pero yo hoy escucho con indignación, este es el primer punto, Bolivia terminó por fin un ciclo de socialismo y ahora tiene una oportunidad de empezar una nueva etapa de crecimiento y de estabilidad. Primera cosa, reitero, hasta que llegó Evo Morales, nunca había habido continuidad democrática en Bolivia. Por eso dije siglo XX. La inestabilidad política de Bolivia fue desde casi de su fundación, pero todo el siglo XX era trasvasado por eso. Efectivamente. Y la segunda cosa es que en los primeros 15 años, los primeros 3 gobiernos de Evo Morales, no solo que se le otorgaron plenos derechos reales, en todos los sentidos, y se empezó a invertir en la misma proporción los recursos nacionales que hubieran para la educación, para la salud, para la seguridad social, tanta cantidad en Oriente como en Occidente. Entonces, por primera vez los indígenas tenían los mismos derechos y la misma atención del Estado que los de Oriente. Los indios y los blancos, vamos a entendernos así, hablando. Eso en América, esa parte de América es así. Claramente. Entonces, eso es un factor que yo quería destacar y denunciar a los informativos que están mintiendo a la población. No hubo ninguna inestabilidad en los primeros 15 años de gobierno, que fueron la primera vez que hubo 15 años de gobierno ininterrumpidos de gobiernos electos democráticamente y con la plenitud de la democracia funcionando, con el Parlamento controlando, el Poder Ejecutivo tomando decisiones y un Poder Judicial ejerciendo sus facultades. Hasta el golpe de Estado en el que cae Evo Morales. Efectivamente, y allí coinciden dos cosas. La desestabilización producida por los golpistas, que tuvieron poco éxito porque duró menos de un año y poquito.
¿Se acuerdan de Jeanine Áñez? Ciudadana, entre comillas, designada por el Senado por el golpe, efectivamente por el golpe, que fue invitada por el expresidente Lacalle a su asunción de mando. Fue muy, muy ejemplar, digamos, la actitud de... Que fue muy cuestionado en su momento por eso, porque no era una presidenta elegida democráticamente, sino era producto de un golpe de Estado. Por eso digo, muy ejemplar en forma eufemística. Pero, ¿hasta dónde para recordarle a la ciudadanía que nos escucha la estabilidad de Bolivia? Antes eran gobiernos electos, golpe, gobiernos electos, golpe, gobierno electo, golpe. Era así, era impresionante. Y a veces había golpes adentro del golpe. Adentro de los golpes, había a veces, en un año llegó a haber más de 2 o 3 gobiernos. Exacto. Esa es la realidad. O dictaduras prolongadas como la de Hugo Banzer. Bueno, dictaduras como la de Banzer. Pero también se produjeron en esos primeros 15 años del gobierno de Evo Morales un avance socioeconómico muy importante, en donde hubo crecimiento con distribución, con grandes inversiones, porque Bolivia es un país muy rico en recursos naturales. Sin duda. Tanto hablando de minerales en particular, y eso lo saben desde la colonia. En gas, en petróleo. Y en gas y en recursos energéticos. Y por lo tanto queda entonces esa parte claramente desmentida. Las dos cosas. Está claro lo que... Ahora hay una crisis, efectivamente la hay. Pero ¿qué es lo que sucedió en el último periodo? En el último periodo lo que sucedió es algo que lamentablemente sucede con los seres humanos, con algunos seres humanos, que acceden a posiciones muy importantes. Estamos hablando de Arce. Y que tienen grandes éxitos. Estoy hablando de Evo Morales. Evo Morales, con los grandes éxitos que tuvo, empezó a querer seguir gobernando. Y la Constitución no le daba más oportunidades de seguir gobernando. Y dividió Bolivia. Y terminó generando una situación en la que no solo a Bolivia, dividió a su partido. A su propio partido, que en estas elecciones se presentó bajo 3 formas. Una, Evo Morales pidiendo el voto en blanco. Otra, con un candidato que no me acuerdo el nombre. Y un segundo candidato que tampoco me acuerdo el nombre. En 3 partes. Todos juntos no pasaron del 15%. Es un castigo importante. Sin ninguna duda que lo es, pero por esas razones, no por las que dicen los informativos, que yo me indigno cuando los escucho, realmente me indigno, y reto a cualquier informativista, estoy hablando de los de acá también, a que me demuestren lo contrario. Yo voy con los números, crecimiento, distribución, pobreza, todas las evoluciones que hubo en esos 15 años de gobierno. La lectura natural de cualquier proceso de esta naturaleza, valga la redundancia, es cuando terminó el periodo de gobernanza continua de 20 años de la concertación democrática en Chile, con todos los éxitos que había tenido desde el punto de vista económico y también distributivo, aunque en menor grado, fundamentalmente crecimiento económico y un poquito de distribución en Chile, todo el mundo atribuyó la victoria de Piñera, ¿se acuerdan? Sí, sí. El presidente que sustituyó a Bachelet, que después murió en un accidente hace relativamente poco tiempo. Sí. Se le atribuyó, las virtudes del ganador, de Piñera, pero también a el desgaste de 20 años de ejercicio de gobierno. ¿Qué significa esto? Que cuando los gobiernos son buenos porque la gente los reelige, por buenos, no porque por otra razón, porque les parecieron buenos, es porque le generaron movilidad social ascendente a la población. Es decir, la gente mejoró sus condiciones de vida. Lo que sucede es que, como en toda la historia de la humanidad, el ser humano, una vez que logra estar mejor, quiere seguir estando mejor. Y después también quiere seguir estando mejor. Y a veces, en un gobierno del mismo partido, 4 gobiernos logran sostener un crecimiento y una distribución
que fue modesta, pero lo fue, que mejoró el nivel de vida, pero se había estancado. Y eso generó que la ciudadanía optara por un cambio. Esa interpretación que la aplican sistemáticamente a todas las situaciones, como era indígena, lo digo porque estoy convencido de que es así, porque era indígena y porque había roto relaciones, porque echó al embajador de Estados Unidos, Evo Morales, hace años, ¿no? De esto, porque se había metido no sé con qué problema interno que no correspondía y estuvo bien echado. Se peleó con Estados Unidos. Y eso le generó muchos problemas de aislamiento, problemas de inversiones y una cantidad de dificultades mayores. Y a veces también está esa terquedad del gobernante de que no querer escuchar ni ver realidades que debe ver y escuchar. También le pasó en el Uruguay al Frente Amplio, por eso perdió una elección. Y también es algo muy lamentable que una persona que había logrado tantas cosas no se diera cuenta de que su función estaba cumplida, podía encontrar otra, incluso hasta capaz que más importante, en el escenario global, como es la reivindicación de la integración de las sociedades y la eliminación del racismo en el mundo, que tan vigente está en todos lados, y no querer seguir siendo presidente de Bolivia. El drama de Venezuela. Es lo mismo que pasa el drama de Venezuela. Con Trump y con Noruega, con el de Nicaragua, con Ortega. Con Ortega, perdón, el de Nicaragua, con Ortega y su esposa, que son un clan que gobierna hace décadas. Dejan de ser demócratas para convertirse en dictaduras, de hecho, modelos autoritarios y además poco permeables a la sensibilidad social. Quería comentarte esto y termino diciendo, lo otro que están diciendo no es cierto. No ganó la derecha, ganó Rodrigo Paz. Y con esto termino. Rodrigo Paz, hijo de Jaime Paz Zamora, nieto de Paz y Estensoro, nieto de Víctor Paz Estensoro. Es un hombre de centro, que ganó haciendo la campaña con un capitalismo para todos y sin tocar los subsidios justificados sociales para los sectores más vulnerables. Defender los derechos conquistados. Crecimiento con equidad y respetar los derechos de las personas más vulnerables con los subsidios mantenidos. Carlos, nos vamos a volver a encontrar sobre el final del programa. Ahora, en un instante nada más, tras la pausa, llega el director del INISA. Saavedra nos va a contar un poco de esa minoridad siempre olvidada, siempre en un costado, infractora, las dificultades con las que se tiene que luchar y trabajar en un área como esa, jóvenes que están a veces siendo prisioneros fáciles de las organizaciones delictivas por sus niveles de pobreza, por su marginalidad, todo eso en instante tras la pausa. Estás escuchando